Cuando comenzó su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia era temida en todo el mundo como el segundo ejército más fuerte de la Tierra, solo detrás de Estados Unidos en términos de poderío militar. Se suponía que sería una fuerza imparable, una máquina despiadada y brutalmente eficiente que abrumaría y destruiría cualquier oposición en su camino. Pero en Ucrania, la reputación de Rusia se ha hecho pedazos. Su supuestamente todopoderoso ejército no solo no ha logrado sus objetivos, sino que ha sufrido pérdidas inimaginables. Incluso sus unidades de élite han sido aniquiladas, dejando a los comandantes humillados del Kremlin, dependiendo de tropas mal entrenadas, poco preparadas y completamente desmotivadas, solo para mantener una apariencia de control en el frente. Así de lejos ha caído el supuesto segundo ejército más fuerte. Durante su guerra con Ucrania, ha tenido pérdidas inéditas no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Las estimaciones varían, pero la mayoría coincide en que unos 1.3 millones de soldados rusos han muerto o resultado heridos. Ningún ejército puede soportar ese tipo de pérdidas, ni siquiera el ejército ruso, y a pesar de tener una población masiva de más de 143 millones de personas, con campañas de reclutamiento muy efectivas, el Kremlin ha sumado decenas de miles de soldados nuevos cada mes. De manera bastante constante, las bajas han tenido un gran impacto en la fuerza y la estructura del ejército. Debido a que cientos de miles de soldados han muerto o sufrido heridas graves que les impiden luchar, los comandantes rusos han tenido que reconstituir sus unidades con frecuencia. Varias brigadas han sido reestructuradas varias veces. Y a medida que aumentaba el número de bajas, Rusia empezó a darse cuenta de que no tenía suficiente infantería para mantener sus operaciones en el frente en funcionamiento. Así que recurrió a medidas drásticas, integrando tropas de élite en sus unidades de fusileros motorizados. De pronto, algunos de los soldados mejor entrenados del ejército ruso empezaron a participar en asaltos en primera línea. Eso incluye a las fuerzas aerotransportadas rusas, paracaidistas VDV, soldados para misiones especiales, Spetsnaz y marines rusos, infantería naval. Estas tropas de élite suelen reservarse para misiones especiales acorde a sus habilidades únicas. No están acostumbrados a ser tratados como carne de cañón, ni a ser enviados a asaltos en primera línea sin el equipo y la protección adecuados que los respalden. Como resultado, incluso con todo su entrenamiento y experiencia, las 3 unidades especiales han sido diezmadas. Por ejemplo, las VDV han sido consideradas durante muchos años como una de las mejores fuerzas de paracaidistas del mundo. Sus soldados suelen figurar de forma destacada en el marketing militar ruso, en videos de propaganda y en campañas de reclutamiento. Y antes de la guerra en Ucrania, habían acumulado un historial estelar de éxitos. Ya sea que operaran en Chechenia, Georgia o Siria, estos temibles paracaidistas siempre cumplían con su misión, desplegados en posiciones avanzadas o tras líneas enemigas para ataques sorpresa, capturar activos estratégicos e interrumpir las líneas de suministro enemigas, facilitando el avance de fuerzas mayores. Eso fue justo lo que pasó en la Segunda Batalla de Grozny o en la toma de Osetia del Sur. Por lo tanto, era lógico que Rusia intentara usar a las VDV de manera similar durante las primeras etapas de su guerra con Ucrania. En los primeros días del conflicto, se informó que paracaidistas rusos fueron desplegados en el aeropuerto de Hostomel, en Kiev. Su misión era tomar el aeropuerto y limitar la capacidad de Ucrania para contrarrestar la invasión del Kremlin desde el aire. Desafortunadamente para ellos, esta misión no salió como lo planeaban, y en realidad se convirtió en un importante punto de inflexión que elevó la moral de los ucranianos, no de los rusos, porque Ucrania había anticipado que los paracaidistas del Kremlin atacarían Hostomel, que está situado a menos de 10 kilómetros o 6 millas de la capital, Kiev. Así que, cuando los paracaidistas aterrizaron, las tropas ucranianas ya los estaban esperando. Emboscados y rodeados por todos lados, las VDV perdieron a cientos de efectivos en cuestión de días. Y esa no fue su única pérdida. También se han confirmado informes de grandes bajas de las VDV en otras grandes batallas por regiones, pueblos y ciudades en disputa, como Zaporilla, Avdiivka y Pokrovsk. No se sabe cuántos paracaidistas rusos han muerto en Ucrania. Las estimaciones varían, pero es una cantidad considerable. Por ejemplo, en 2023, la Inteligencia de Defensa británica citó un discurso oficial del coronel general ruso Mikhail Taplinsky, quien afirmó que 8.500 paracaidistas habían resultado heridos y alrededor del 50% de los 30.000 soldados aerotransportados de Rusia habían muerto o resultado heridos en el conflicto. Eso fue en 2023. Desde entonces, muchísimos más rusos han perdido la vida o han sufrido heridas graves en Ucrania, incluyendo fuerzas de la VDV, y es una historia similar para los Spetsnaz.
Estos soldados de operaciones especiales son famosos en todo el mundo y están considerados entre las fuerzas más formidables del planeta. Tienen una larga trayectoria en operaciones clandestinas, acciones directas, operaciones de rescate de rehenes, sabotaje y misiones de reconocimiento. Al mismo tiempo, los Spetsnaz no tienen precisamente un historial impecable. Han participado en varios fracasos notables, como el asedio al teatro de Moscú en 2002, donde terroristas chechenos tomaron a más de 900 rehenes en el teatro Dubrovka. El enfrentamiento de 57 horas terminó cuando las fuerzas Spetsnaz usaron un gas somnífero en la ventilación del teatro, dejando inconscientes a terroristas y rehenes. 40 terroristas inconscientes o de alguna manera incapacitados fueron ejecutados, pero más de 130 rehenes también murieron, en gran parte como resultado del gas. Esto ocurrió solo 6 años después de otra crisis de rehenes en 1996, también con militantes chechenos que tomaron miles de rehenes. Spetsnaz y las fuerzas federales finalmente intervinieron con unidades de artillería y helicópteros artillados para bombardear el lugar del incidente, con al menos 26 rehenes muertos en el tiroteo posterior, que también arrasó con todo un pueblo. En resumen, a pesar de su temible reputación, los Spetsnaz a menudo han sido asociados con la desorganización y la imprudencia. Lanzados a una guerra ya desorganizada en Ucrania, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Según las filtraciones del Pentágono, de 2023 alrededor de 900 operadores Spetsnaz fueron desplegados inicialmente en Ucrania. 775 resultaron muertos o heridos. Desde entonces, se presume que más de estos soldados de operaciones especiales han sido enviados a morir en las líneas del frente de Ucrania, y Mediazona informó en 2025 que al menos 1,000 han perecido. Los infantes de marina rusos han tenido dificultades para destacar en la guerra con Ucrania y han sufrido grandes pérdidas en varios enfrentamientos. De nuevo, esta es una de las fuerzas élite de Rusia. Los infantes de marina o infantería naval, como se les conoce en Moscú, han liderado varios asaltos costeros en la historia. Por ejemplo, adquirieron experiencia valiosa en Siria, con unidades como las brigadas 40, 61, 155 y 810, ganando un estatus casi legendario entre sus compañeros. Al principio de la guerra, se esperaba que estas unidades fueran decisivas en el frente sur, donde Rusia intentaba avanzar hacia Ucrania desde el mar de Azov y la península de Crimea. Por un breve tiempo, cumplieron con esas expectativas. Tuvieron bajas, pero cumplieron su papel en asaltos anfibios clave que ayudaron a la maquinaria de guerra rusa a rodear y tomar Mariupol. Con el tiempo, la situación empeoraba para los infantes de marina. En las regiones de Donbass y del sur, por ejemplo, empezaron a sufrir muchas bajas, lo que llevó a que esas brigadas, que antes eran icónicas, tuvieran que ser reconstituidas. La Brigada 810, por ejemplo, ha tenido que ser reestructurada en varias ocasiones después de sufrir pérdidas en Mariupol, Jersón, Kursk y Zaporilla. La Brigada 155 sufrió un destino similar, y algunas estimaciones sugieren que ha pasado por al menos 8 reestructuraciones diferentes, lo que la convierte en una de las brigadas más golpeadas y castigadas de toda la guerra, una verdadera sombra de lo que alguna vez fue. Mediazona, que ha demostrado ser una fuente bastante precisa y confiable para rastrear y confirmar bajas rusas a través de obituarios oficiales, afirma que más de 2.200 infantes de marina murieron en los primeros 4 años de la guerra. Para poner eso en contexto, vale la pena señalar que Estados Unidos perdió alrededor de 2.400 soldados durante 20 años en su guerra en Afganistán. Las pérdidas de las tropas de élite rusas son enormes y han impactado fuertemente la campaña, ya que perder fuerzas de élite afecta más que perder reclutas. Estos soldados de fuerzas especiales aportan años de experiencia al campo de batalla. En la mayoría de los casos han dedicado toda su vida al ejército y están entre los más dispuestos a arriesgar su vida por su patria. Ellos irán más allá, corriendo de frente hacia las batallas más feroces, liderando el ataque y abriendo camino para quienes los siguen. Pero Rusia se está quedando sin ellos muy rápidamente. De hecho, casi no queda ninguno. Pero antes de entrar en lo que eso significa y cómo está afectando al estado general del ejército ruso, estás viendo The Military Show. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Cualquier ejército tendría problemas tras perder a sus mejores operativos, y Rusia no es la excepción. Cuando las tropas de primera línea mueren o resultan heridas en asaltos suicidas, a los comandantes del Kremlin no les importa tanto. Pueden reclutar fácilmente a más hombres para reemplazarlos, pasándolos por los programas de entrenamiento más básicos antes de ponerles rifles en las manos y enviarlos a otro ataque. Pero tropas como las VDUI, la infantería naval y los Spetsnaz no son tan fáciles de reemplazar. Aunque el Kremlin encuentre personas aptas,
no tiene tiempo para entrenar bien a su próxima generación de soldados de operaciones especiales. Según Small Wars Journal, es probable que las nuevas tropas rusas especializadas tengan el mismo entrenamiento apresurado que el resto, lo que podría causar más pérdidas de operadores críticos que el Kremlin no puede permitirse. Y eso no es todo. Tras sufrir graves pérdidas, las 3 fuerzas de élite mencionadas en este video han empezado a romper filas. Ya no son tan estructuradas ni disciplinadas como solían serlo, y tanto las brigadas 155 y 810 de Infantería Naval de la Guardia han sido acusadas de crímenes de guerra. Según informes, estos infantes de marina usaron químicos prohibidos y ejecutaron brutalmente a prisioneros de guerra ucranianos. Los paracaidistas también están implicados, y algunos supuestamente participaron en la infame masacre de Bucha de 2022, donde civiles fueron literalmente masacrados en las calles. Por las doctrinas soviéticas anticuadas que privilegian la microgestión en todos los niveles, los comandantes de unidades de élite carecen de autoridad y libertad para aprovechar al máximo sus tropas. Esto crea una cultura de desconfianza que, al combinarse con tantas bajas, solo va a obstaculizar el progreso de Rusia en el campo de batalla. Con tantas bajas, Rusia podría verse forzada a emplear infantería regular en roles especializados, aunque carezcan de experiencia o habilidades. Nuevos reclutas podrían ser enviados rápido a la brigada Spetsnaz solo para completar las filas, mientras los operadores de la VDB son lanzados a asaltos en el frente. En resumen, el ejército ruso está hecho un completo desastre, y no hay esperanza de que mejore en el corto plazo. Incluso más allá de la infantería naval y Spetsnaz, el resto del personal ruso no está al nivel necesario para ganar esta guerra. Cada vez más, sus soldados no solo están mal entrenados o mal equipados, sino que son absolutamente incapaces para el combate en todos los sentidos posibles. Ha habido informes de personas con enfermedades terminales o incluso con extremidades amputadas que son enviadas a las zonas de combate, por ejemplo, junto con convictos y desafortunadas minorías étnicas que han sido engañadas o chantajeadas para unirse a la guerra. Rusia también ha estado buscando en otros países para reponer sus filas, reclutando mercenarios africanos y suplicando a Corea del Norte que envíe soldados también. Como resultado, las estadísticas muestran que el ejército del Kremlin en 2026 apenas está logrando avances en numerosas zonas del frente. Sus avances son vergonzosamente lentos, e incluso está perdiendo terreno en ciertas áreas mientras las contraofensivas de Ucrania ganan impulso. Y cuando ves el tipo de personas que el Kremlin está enviando a luchar, y más importante aún, el tipo de oficiales al mando que ponen a cargo de esos soldados, no es difícil entender por qué. Porque mientras más tiempo pasa en esta guerra, más brutales y crueles se han vuelto los comandantes rusos. Ahora hay cientos de videos circulando en las redes sociales que demuestran la depravación de estos hombres, que no tienen reparos en torturar, abusar, explotar e incluso matar a los soldados bajo su mando. Algunos son encerrados en jaulas o atados a árboles. Otros son electrocutados o agredidos sexualmente. Incluso se ha reportado que 2 soldados son arrojados a fosas y forzados a pelear hasta la muerte. Muchos soldados también sufren heridas terribles durante su tiempo en el frente, pero se les obliga a quedarse y seguir luchando en lugar de ser evacuados para recibir tratamiento médico o dados de baja. Los comandantes exigen a los soldados cuotas diarias o sus tarjetas bancarias, y quienes se niegan son torturados o castigados, por ejemplo, enviándolos primero en la siguiente ofensiva. Se muestran videos de hombres atados, golpeados y forzados a quedarse en ropa interior bajo frío extremo, o incluso enviados a pelear con las piernas rotas, avanzando en muletas a la batalla, sin posibilidad de sobrevivir, salvo que un soldado ucraniano compasivo los perdone. La maquinaria de guerra del Kremlin es un horrible nido de tortura, corrupción y criminalidad, y solo está empeorando. Mensajes filtrados a un sitio web del gobierno ruso muestran la desesperación de reclutas y sus familias. Durante un solo periodo de 6 meses, el sitio web recibió la asombrosa cantidad de 12.000 quejas acusando a los comandantes de corrupción y violencia hacia sus propios hombres. La investigadora rusa Alexandra Arkhipova ha revisado la gran cantidad de mensajes que documentan las tácticas bárbaras que estos oficiales emplean, señalando que muchos recurren con gusto a la tortura para quitarles dinero a sus soldados. Arkhipova señala que hoy muchos soldados que se unieron por venir de entornos pobres y buscar ingresos para sus familias, son obligados a entregar hasta el 80% de sus salarios para sobrevivir. A los reclutas se les da una elección: pagar o morir. Los comandantes ya tienen su propia lista de precios. $2.000 para que un soldado sea asignado como operador de drones, así no tiene que participar en asaltos en la línea del frente. $6.000 para servir en la retaguardia.
aún más lejos de las zonas de muerte en la línea del frente. O la asombrosa cantidad de $12,000 si alguien quiere ser dado de baja por motivos médicos. La peor parte es que, debido a que la economía rusa está tan mal y la gente común de Rusia está sintiendo los efectos, los individuos más aptos seguirán inscribiéndose y recibiendo este tipo de trato, como explica Arkhipova. La situación en Rusia desde el punto de vista económico es muy mala. La gente pobre se volvió pobre, así que van a la guerra. Suben los impuestos y ahora es un gran problema qué comprar para cenar. Ese es el precio de la guerra. Es una situación miserable para los reclutas de Rusia, pero también es una señal sombría para el ejército del país en general. Con tantas pérdidas, tanta corrupción y niveles de moral tan lamentables, ¿cómo puede el Kremlin siquiera esperar lograr alguno de sus objetivos declarados, y mucho menos ganar esta guerra? Por ahora, parece creer que simplemente lanzar a más y más hombres a la picadora de carne es la única opción. Pero, como señala Seth Jones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esta no es una estrategia ganadora. Creo que los rusos ven esta como la estrategia menos mala, ya que tienen ventaja numérica. El problema es que esto genera cifras históricas de bajas. No hay precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Las bajas son tan extremas que Rusia ya casi no tiene espacio para enterrar a sus muertos. Mientras tanto, las autoridades desesperadas del país han recurrido a difuminar imágenes de cementerios militares en un intento patético de ocultar la dura y fea realidad de la situación. Esto no puede continuar. No es sostenible. Rusia lo sabe y los datos lo demuestran. De hecho, en los primeros meses de 2026, los informes revelaron que el Kremlin finalmente comenzó a perder más soldados de los que podía reclutar. Está haciendo todo lo posible, salvo una movilización total, para aumentar su personal, desde ofrecer incentivos en efectivo cada vez más grandes y ridículos, hasta engañar a los estudiantes con videos de reclutamiento engañosos. Pero no está funcionando. Ucrania se fortalece constantemente con drones más letales, misiles de mayor alcance y una moral en aumento, mientras sus fuerzas siguen atrincheradas y desafiando a los rusos en todos los frentes. Pronto, los comandantes de Kiev esperan infligir hasta 50,000 bajas a Rusia cada mes. Mientras tanto, sus homólogos rusos están demasiado ocupados extorsionando y torturando a sus propios hombres como para siquiera preocuparse por cómo va la guerra. El equilibrio de poder está cambiando y Rusia sale perdiendo. Ahora puedes aprender más sobre cómo Ucrania aprovecha su ventaja en este video, que muestra cómo los soldados de Kiev han incendiado regiones de Rusia con ataques de drones de largo alcance, haciendo arder la infraestructura petrolera del país. O mira este video para ver cómo incluso Vladimir Putin tuvo que admitir que las cosas no están saliendo exactamente como planeaba, ya que cada vez más rusos se dan cuenta de sus mentiras. Y finalmente, no olvides suscribirte también a The Military Show para obtener más análisis, información y reportes de última hora que no querrás perderte.